A día de hoy todos conocemos la famosa transición ecológica, es decir, esa transición a medios más sostenibles, menos contaminantes y, a ser posible, más eficientes que los que actualmente existen. Por otra parte, la transición se ha fijado en un punto concreto, el transporte, en el sentido de sustituir los motores tradicionales de combustión por otros sistemas basados en energías limpias. Dentro de estas alternativas, la más famosa hasta el momento es el coche eléctrico, cuyo componente principal es, como no puede ser de otra manera, la batería de iones de litio. Y precisamente eso es lo que vamos a tratar en este vídeo. ¿Cuál es la cadena de valor detrás de las baterías de iones de litio? ¿Quién la domina? ¿Quién es el principal beneficiado en este punto de la transición ecológica? ¿Quién se está embolsando más dinero con este asunto? Pues bien, si os interesa este tema, os invito a quedaros en el vídeo. Mi nombre es Mateo y os doy la bienvenida a la sala política de Political Room. Empecemos por explicar en qué consiste la cadena de valor de las baterías eléctricas, algo que además es reproducible prácticamente respecto a cualquier otro producto. Pues bien, la primera fase consiste en la extracción de los minerales, es decir, qué países tienen los minerales necesarios para crear el producto, en este caso la batería. En segundo lugar está el refinamiento de esos minerales. Normalmente cualquier mineral en su estado natural no es apto para crear el componente. Por lo tanto, hay unos países que se encargan de conseguir hacer eso posible. ¿Qué países son en este caso respecto a las baterías? En tercer lugar está el que crea el componente, es decir, el que recibe ese mineral refinado y te hace el componente para el producto final. ¿Qué países son los que crean los componentes necesarios para hacer las baterías? Y en cuarto lugar está el que ensambla el producto final, es decir, el que coge el componente o los diferentes componentes y los junta creando el producto final. En este caso, ¿qué países ensamblan las baterías eléctricas? Por último, y como es habitual, simplemente mencionar que cada fase tiene más valor que la anterior. Es decir, tiene más valor el refinamiento de minerales que la extracción de minerales. Tiene más valor la creación de componentes que el refinamiento de minerales. Y tiene más valor el ensamblaje final de la batería y su venta que la creación de los componentes necesarios para realizar la misma. Pues bien, sabiendo esto, vayamos al principio. La extracción de minerales. Básicamente, para hacer una batería se necesitan 4 minerales. El primero es el litio, que hoy en día domina su exportación a Australia, que tiene unas buenas reservas naturales y se ha hecho con más del 50% de la cuota del mercado. Si bien es verdad que hay otras grandes reservas mundiales de litio, especialmente en Sudamérica, en el famoso Triángulo Dorado, Australia es el que ahora mismo lidera este mineral y que más lo controla. El segundo mineral es el níquel, probablemente el que tiene más competitividad, es decir, en el que hay más países que lo extraen, aunque destaca uno sobre el resto, que es Indonesia. Más o menos tiene el 30% de la cuota mundial, aunque como digo es el mineral, por así decirlo, más competitivo. El tercero es el cobalto. Aquí hay un país que básicamente tiene la producción mundial y es la República Democrática del Congo, con alrededor de un 70% de la extracción de este mineral. Por lo que, aunque este país, desde luego, atraviesa grandes problemas de los que hemos hablado en The Political Room, en este punto es absolutamente necesario para esa transición ecológica. Y el cuarto es el grafito, ya que hay otro dominador claro, con casi el 80% de la producción mundial, y es China. China en este punto domina con claridad. Por tanto, en la primera fase de la cadena de valor de las baterías de iones de litio, podemos concluir que existen dos elementos, dos minerales, el níquel y el litio, que en mayor o menor medida tienen cierta competitividad. Si bien en el litio hay un gran monopolio de Australia, si por ejemplo las naciones sudamericanas se pusieran a ello, podrían igualar su producción e incluso superarla, por lo que digamos que si hubiera un problema interno en Australia o en Indonesia, habría alternativas para seguir obteniendo esos minerales y que la cadena siguiera funcionando. Sin embargo, respecto al cobalto y al grafito, vemos que la República Democrática del Congo y China tienen prácticamente el monopolio, lo que significa que si se negaran a extraerlo o si tuvieran cualquier problema interno, esto repercutiría gravemente en los precios de las baterías y, por supuesto, les otorga el poder, el privilegio de ejercer un control muy importante en este punto de la cadena. Dicho esto, pasemos a la segunda fase, refinamiento y creación de componentes. Y aquí, ¿qué países son los que dominan?
Pues muy atentos a lo que os voy a decir, porque de los 4 minerales que hemos nombrado, más del 50% de la cuota mundial de refinamiento respecto a 3 de ellos está concentrada en un solo país. Estoy hablando, como muchos imaginaréis, del gigante asiático, de China, que controla más del 50% de la cuota mundial de refinamiento del litio, del cobalto y del grafito. Y lo que es peor, respecto al níquel, que ya vimos que en la fase de extracción era, por así decirlo, el que más competencia tenía, algo que se ha reproducido en la fase de refinamiento, China también es el líder, es decir, aunque no controle más del 50% de la cuota mundial, sí que es el que más refina níquel a nivel global. Por tanto, podemos decir que en esta fase China tiene un dominio muy claro, mucho más si resaltamos que el 80% del grafito se extraía en China y más del 75% se refina también en China. Esto es una absoluta barbaridad, es decir, un mineral prácticamente lo tiene monopolizado, lo que significa que si le añadimos todo lo demás, podemos decir que en esta fase y con lo que ya hemos visto, China es el gran dominador de esta cadena de valor y desde luego si se negara a colaborar con el resto de los países sufrirían consecuencias gravísimas y sus economías entrarían en shock. Pero no nos adelantemos, pasemos a la siguiente fase, la creación de componentes. Pues bueno, si en la fase anterior ya hemos visto que China empieza a tomar la delantera con claridad, en la fase de la composición de los componentes necesarios para las baterías eléctricas es aún mucho peor. China domina más del 70% de la cuota mundial de la creación de componentes eléctricos para la creación de baterías, lo que significa que tiene también un monopolio intenso. Y los dos países que más compiten son precisamente Japón y Corea del Sur. Es decir, que en este punto no solo ya China tiene una cuota bestial, sino que podemos decir que todo se concentra en Asia-Pacífico y en 3 países. Si esos 3 se pusieran de acuerdo, literalmente solo ellos podrían tener las baterías, ya que tienen un control absoluto sobre la creación de estos componentes. Lo que me lleva a la fase final. Hasta ahora hemos visto la extracción de minerales, su refinamiento y la creación de los componentes. Solo nos falta pues ver qué países son los que al final juntan esos componentes, los ensamblan en el producto final, que es la batería. Y añadimos un extra, ¿qué países son en los que más coches eléctricos se producen? Porque al final la batería es un componente a su vez de otro producto final, el vehículo eléctrico. Pues lo cierto es que una vez más vemos un dominio clarísimo de China. Más del 80% de las baterías se hacen a día de hoy en el gigante asiático. Sí, más del 80%. Es decir, todas las marcas de coches a nivel mundial sacan sus baterías de China. La batería del Mercedes es China. La batería del Ford es China. La batería del Tesla es China. Y por supuesto, las baterías de las marcas chinas pues son chinas. Es decir, aquí hay un control absoluto de esta fase. Y luego, en lo que respecta a la producción de coches eléctricos, más del 50% se hacen en China. Es decir, muchos también de los coches eléctricos que se venden en Europa se han ensamblado, se han realizado en China, incluso aunque provengan de marcas europeas. Por tanto, podemos decir en este punto, y ya para finalizar, que el control sobre la cadena de valor de baterías de iones de litio es total por parte de China. Está claro que no tiene ningún adversario siquiera capaz de acercarse, porque si bien es cierto que, por ejemplo, en la producción de coches eléctricos Europa tiene también bastante que decir, en otras fases vemos que en lo que a la batería concretamente se refiere, China domina desde el principio hasta el final. Y además, en lo que se refiere a la fase que menos domina, que es la extracción de minerales, si se pusiera de acuerdo con algunos países también podría obtener sobre estos un mayor control. De hecho, hace poco se ha realizado la cumbre africana en China, en Pekín, y uno de los presidentes con los que se ha reunido Xi Jinping es el de la República Democrática del Congo. ¿Casualidad? Pues yo no lo creo. En fin, llegados a este punto, cabe preguntarse cómo es posible que China no tenga competidores. ¿Acaso no hay países u otras regiones del mundo en las que en alguna de las fases de la cadena de valor se pueda competir con el gigante asiático? Y lo que es más importante, ¿cómo afecta esto a las relaciones entre Occidente y China? ¿O entre Europa y China? ¿O entre Estados Unidos y China? Y por otro lado, cuando hablamos de la transición ecológica, especialmente en Europa, en materia de medio ambiente y valorando esto como la piedra fundamental, ¿acaso no nos deberíamos plantear que ceder toda la cadena de valor de los motores de combustión por esta nueva que no controlamos en ningún punto no puede ser un error fatal para nuestras economías a largo plazo?
Pues bien, os leemos en comentarios y poquito más. Como siempre, recordaros que este canal de YouTube pertenece a un medio digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Estamos tratando este tema en profundidad y especialmente la llegada del coche eléctrico chino o del coche chino en general a Europa. Y poquito más. Darme like, suscribiros al vídeo y espero veros en el siguiente. Como siempre, intentaré mejorar mi contenido para que de alguna manera el canal vaya para arriba. Un saludo.